Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de la incredulidad para apartarse de Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El tema del texto es muy sencillo, pero a la vez profundo. Lo que el Señor está exhortando a través de esta carta, por medio del escritor, es cuidado con la incredulidad. La diferencia entre entrar al cielo y entrar al infierno, bueno, en el infierno ya está todo ser humano porque nace condenado, pero la diferencia entre quedarse condenado y entrar al cielo se llama la fe. Pero no cualquier fe, la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice que el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado. Si nosotros observamos bien, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego seguido dice, porque el que en él cree, el que no cree ya ha sido condenado. La fe es la diferencia entre ir a la presencia de Dios y vivir eternamente y quedarse muerto eternamente, condenado eternamente. El tema que trata de lo que pasó en el desierto y la tentación en el desierto fue la duda del pueblo. Quienes conocemos la historia del Antiguo Testamento, y para quienes no la conocen, el Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo dudaba seguido de Dios. Por eso duró 40 años en el desierto, porque la duda los puso a dar vueltas en el desierto. Hoy estaban firmes en el Señor, pero mañana dudaban. Después de ver milagros y señales, no les sirvió de mucho. Y no les sirvió de mucho porque la mayoría de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Solamente de esa generación que salió y vio los milagros, como son el paso, la Pascua, la noche de los muertos primogénitos, el paso por el mar de los juncos, la salida del agua de la roca, el maná del desierto, muchos de los que vieron y vivieron esos milagros, la mayoría no entró, se quedaron en el desierto. Por eso dice que sus cuerpos quedaron en el desierto. ¿Y cuál fue la causa? La incredulidad. Pongámosle cuidado a lo que dice el texto y lo repite. Porque aquí podemos decir, no, fue que se portaron mal. Bueno, eso en últimas, todos se portaron mal. Fue que no obedecieron y no pudieron cumplir la ley. No, lo que los dejó en el desierto fue que no confiaron en Dios. Y llegaron al punto de desconfiar, que formaron un becerro de oro y lo adoraron diciendo que ese era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, la diferencia entre la vida y la muerte eterna es la incredulidad. Por eso dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor. Lo que debemos cada día es fortalecer nuestra fe, pero no cualquier fe, ni en cualquier cosa, sino nuestra fe en el Señor, nuestra fe en Dios, nuestra fe a través de las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para confiar en Dios, para ser salvos. ¿Cómo nosotros vamos a tener una fe fortalecida? ¿Y cómo va a entrar la fe en nosotros? A través de escudriñar las Sagradas Escrituras, de conocer al Señor en las Sagradas Escrituras, de que el Señor nos sea revelado por obra del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, de que sepamos cómo es que somos salvos, que sepamos primero quiénes somos y cómo somos salvos. Y me remito a los versículos donde dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Otra vez, la fe. Lo que el texto está pidiendo, lo que el texto está haciendo énfasis es en la fe, en que retengamos la fe. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego nos dice, ¿quiénes le provocaron? Los que salieron de Egipto. ¿Con quién duró disgustado 40 años? Con los que salieron de Egipto. Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y aquí el pecado, por el contexto, es la incredulidad. Por eso el versículo 19, me remito allá, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cuál fue el pecado que mató al pueblo de Israel y dejó a muchos en el desierto? De los cuales solo entraron Josué y Caleb. La incredulidad, o sea, no creer a Dios. La falta de fe, la falta de confianza. Esa desconfianza que en ellos siempre permaneció, eso fue lo que los dejó muertos. Ahora hoy nosotros vamos cruzando el desierto. Y lo que Dios nos pide como en ese entonces es que tengamos fe en el Señor y Salvador Jesucristo para poder tener paso a la vida eterna. Y la fe solo se fortalece mediante la lectura de la palabra y la oración, que tiene que ver la una con la otra. Caminar con el Señor, aprender del Señor, pedirle al Señor que nos fortalezca. Porque la diferencia entre cuando usted resucite, entre el que va al infierno y va al cielo, es la fe, es la mantenerse firme en la fe. El que no cree ya es condenado. El que cree tiene la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. La diferencia, mis hermanos, es la fe. Pero la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La confianza. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús, dicen los apóstoles. El pecado que Dios no le perdonó al pueblo de Israel, dice, es que no confiaron en mí. Ellos cometieron muchos errores, peleas, problemas, pero lo que Dios les cuestiona y por lo cual no pudieron entrar a la tierra del Sinaí fue porque no creyeron en el Señor. Terminaron desconfiando de Dios. Después de que vieron señales, decían, no, nos trajo en el desierto para matarnos, no sabe qué hacer con nosotros, ¿dónde está Dios? Inclusive llegaron a pedir señal de que Dios estaba con ellos, y ahí fue donde dice que lo tentaron en Masá. Nosotros no podemos pedir señal de que Dios existe, porque eso es contra Dios y eso es tentarlo. Podemos pedir que Él nos guíe a una decisión, pero no pedir señal de su existencia, ni menos de su presencia entre nosotros, porque Él está con nosotros. Y el pueblo cayó en pecado porque se preguntó, ¿está Dios con nosotros? Dudaban de si la presencia de Dios estaba con ellos. O sea, dudaron de Él. Y el que duda no tiene vida eterna. El que cree es el que tiene vida eterna. Entonces, hermanos, somos llamados a creer. Y que Dios nos ayude, su Espíritu Santo nos fortalezca, para que en ningún momento dudemos de Él. Porque eso es lo que en últimas el enemigo busca en nuestras vidas. Que dudemos del Señor Jesús, que dudemos de su misericordia, que dudemos de su amor. Eso es lo que en últimas busca. Que el Señor nos fortalezca. Oremos. Amado Dios, no permitas que nunca caigamos en la duda, como pasó con el pueblo de Israel, oh Dios. Porque el enemigo sí busca sembrar la duda en nosotros de una y otra manera. No permitas eso. Guarda a mis hermanos y a todos los oyentes en la verdadera fe. Líbralos de caer en la tentación de dudar. Que no suceda como el pueblo que se quedó en el desierto. Padre, somos de carne y sangre y somos vasijas de barro que se parten frágilmente. Fortalece nuestra fe. No permitas que dudemos. No permitas que entremos en la duda. Dios, sosténnos. Sosténnos porque eres tú el que nos sostienes, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Nos encomendamos y encomendamos nuestras vidas para que tú nos guardes. Por Cristo Jesús. Amén.